Continuando con esta conceptualización del modelo poligonal, podemos mencionar de que tenemos la herramienta, o el mejor dicho, el modificador collapse, que dependiendo del componente que nosotros seleccionemos, es lo que va a hacer es comprimir una determinada sección. eh, Perdón, los componentes son caras o bordes, y lo que hace es este tipo de operación. Bueno, seguidamente es importante también, aquí tenemos el strat, la herramienta strat, que lo que hace es a una cara determinada extraerla, ¿sí? Es algo que solamente lo podemos hacer por medio de este modificador para poder hacer cualquier tipo de procedimientos. Bueno, tenemos el Sculpt Geometric Tool, que influye directamente en lo que es una serie de vértices para hacer un tipo de escultura, así como lo observamos aquí, pero teniendo en cuenta de que el Sculpt Geometric Tool tiene, digamos, estos parámetros para hundir o para resaltar. Tenemos podemos manipular el radio, ¿sí? Para que sea más suavizado, en fin. Entonces son, y él influye directamente sobre vértices, pero sobre vértices seleccionados. En este caso pues ya vamos a poder manipularlo. Entonces para ello se emplea esta. Bueno, vamos a cerrar acá. Entonces digamos que aquí hemos mencionado los modificadores más relevantes que tenemos en la estantería, pero también es bueno aclarar de que en el menú Maze sobre todo y en Edit Maze tenemos eh, modificadores muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos Triangulate, que influye directamente sobre una cara, crea un triángulo, hay una división, y el Quadrangulate, que es su herramienta secundaria, lo que hace es eliminar el trazado realizado. Tenemos el Fill Hole, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos eh, una cara eliminada. Vamos a señalar acá y vamos a aplicar Fill Hole, y lo que hace es reconstruir. Pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, de que ahora indicaba yo que con el bridge, cuando tenemos caras iguales podemos emplear el bridge, perdón, bordes iguales, pero cuando son impares pues no lo podemos aplicar. En este caso, digamos, son tres aristas y podemos aplicar sin ningún problema el fill hole. Bueno, tenemos la herramienta Create Polygon Tool. Vamos a visualizarla en la vista de la superior. Lo que hace es, a través de nodos, crear una pieza. Aquí la tenemos. Vámonos para la vista perspectiva y aquí la tenemos. Ya después nosotros podemos crear lo que necesitemos. Bueno, aquí por ejemplo no nos quedaron unidos los vértices. Al finalizar hay que oprimir Enter para no tener este problema. Entonces, para ello se emplea también esta herramienta. Como las más relevantes. Y en Edimaze pues tenemos una gran cantidad, que las hemos mencionado. Sin embargo, aquí nos falta el Insert Edge Loop Tool, que lo que hace es crear división, una sección, pero también teniendo en cuenta pues la cantidad de subdivisiones que nosotros le definamos. Número igual de, bueno, aquí le definimos múltiple, y por ejemplo vamos a definir que vamos a crear 5 divisiones en, digamos, en esta sección, y ahí quedaron, ¿sí? Y así sucesivamente lo podemos emplear. Tenemos el offset, que hace donde nos ubiquemos, él nos hace un reflejo de 180 grados, ¿sí? Entonces digamos que él difiere un poquito de lo que es el trabajo con el Insert Edge Loop Tool. Los demás pues ya los hemos analizado en su mayoría.
mm, digamos que aquí hay algo muy interesante que es el duplicate face. ¿Sí? Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, a señalar esta cara, tenemos el duplicate face, y si subimos, pues lo que hacemos es crear una nueva cara, pero que es independiente a la sección tomada como base, sin que la elimine, que era lo que pasaba con el extract. O sea que en eso es que difiere esta herramienta. Bueno, ahí estamos la mayoría de ellas. Y para terminar, pues vamos a hablar entonces de las operaciones booleanas, que tenemos operación booleana de unión, de diferencia e intersección. Para ello entonces vamos a crear acá este cubo. Vamos a crear una esfera, que es el caso como más típico pues para explicar este proceso. Bueno, muy bien. Si señalamos las dos opciones, las dos piezas, vamos a Maze Booleans Unión, pues ya se van a convertir en una sola, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo un, una operación de combinación. Entonces prácticamente sería como similar. Bueno, ahora si nosotros necesitamos hacer una operación de diferencia, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero señalamos la pieza que queda y luego señalamos la que va a hacer la diferencia como tal, para entonces ahí aplicar la operación diferencia, ¿sí? Como lo podemos observar. Si lo hacemos al contrario, entonces señalamos primero esta y luego la que va a generar la forma, entonces la operación o la figura final va a quedar distinta, ¿sí? Como lo tenemos aquí. Muy bien. Y si vamos a aplicar intersección, señalamos las dos piezas y él va a generar la intersección de las dos, como si estuviéramos haciendo operación de conjuntos. Entonces, bueno, aquí hemos explicado los conceptos básicos de lo que es las herramientas de modelado. Hay mucho tema más para hablar, pero digamos que tratando de hacer aquí una generalización lo más aproximada posible, invitando pues a seguir indagando sobre el tema.